Esto es 30 minutos de poder. Aquí es donde entra la inteligencia que tiene sabiduría. Transfórmate rehaciendo tu mente. The Hypermind. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles, su servidor Ángel Hernández, transmitiendo 30 minutos de poder a través de las plataformas principales que puedes elegir, claro, la que a ti te guste, la que sea más empática para ti, adelante, pero escúchanos, que es lo más importante. Estamos muy contentos porque cada vez más son las personas que nos expresan a través de diferentes redes sociales el significado de estos podcasts para ellos, cómo influyen en su vida y de qué manera estamos contribuyendo a que transformen su mente, que eso es lo más importante, no lo olvides. Estamos ahorita en una saga hablando acerca del pensamiento, acerca de qué importante es saber qué es lo que ocurre allá dentro de cada uno de nosotros y el reconocer que dentro de nosotros hay todo un ecosistema, por decirlo de alguna manera, hay toda una industria. El hecho es que como somos seres en tercera dimensión, y lo comento en tercera dimensión porque así lo es científicamente hablando, si nos ponemos un poquito espirituales, pues no logramos entenderlo. Es decir, decimos, bueno, ¿cómo puede haber mucha industria dentro de algo tan pequeño como es mi cuerpo, no? Entonces creemos todavía que las distancias, la anchura, la altura, longitud únicamente se mide a través de esta dimensión, cuando en realidad la expansión, la majestuosidad, la inmensidad se mide de diferente forma. Por eso a veces las personas no logran entenderse a sí mismas, sobre todo porque creen que no hay nada que entender. Tratan de entender el mundo exterior cuando la respuesta se halla dentro de nosotros. Y eso es lo que queremos hacerte saber a ti que nos estás escuchando. Viejas mentiras, nueva verdad. Viejas mentiras, nueva verdad es el tema de este podcast, que va a colación a los últimos podcasts que hemos estado comentando a través de esta plataforma. Conviértete en un guerrero del pensamiento fue el pasado, que lo tuvimos que dividir en dos porque sí era bastante extenso, pero este prácticamente le viene rematando, viene haciendo un check a la lista del poder del pensamiento, porque es importante entenderlo. ¿Te acuerdas que la vez pasada estábamos hablando de que el ser humano se va creando ciertas fortalezas, pero no fortalezas de las que normalmente nos enseñaron en la escuela? Porque cuando hablan de fortalezas, normalmente se refieren a tus virtudes, para que eres bueno. Pero no, aquí estamos hablando de fortaleza desde la raíz de la palabra, desde el griego, que es prácticamente una muralla que permite que esté segura la gente adentro, como en aquellos pueblos, en aquellas grandes ciudades donde se albergaba el rey, donde los políticos se guardaban para que no los sacaran y los acribillaran, ¿no? A ese tipo de fortalezas nos estamos refiriendo. Y entonces, para poder derribar esa fortaleza se necesitan herramientas muy poderosas. El cerebro tiene esas fortalezas. Yo lo había explicado en algunos otros podcasts como un permafrost, como ese hielo grueso que se hace en la capa de un río por encima, y la gente puede pasar por ahí, hasta trailers pueden caminar por ahí de lo gruesos que están. Bueno, en esta ocasión te lo estoy hablando como una fortaleza, como una fortificación que rodea una ciudad y que tiene que ser derribada. Entonces, imagínate. Esta fortaleza se aprendió que son las mentiras con las que fuimos adaptando y adoptando más bien, y las fuimos acomodando de acuerdo a nuestros intereses. Y aunque a lo mejor en un inicio no estábamos muy de acuerdo con esa mentira, después de escucharla tanto o tenerla tan presente, se convierte en una verdad.
Entonces debemos de reconocer que si vamos a demoler nuestras fortalezas, es decir, si vamos a reconocer el poder que esas mentiras tienen sobre nosotros, entonces pues tenemos que dar el siguiente paso. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, se necesita una nueva verdad. Te voy a platicar una pequeña historia para que me entiendas. Hay un perro como cualquier otro, vamos a ponerle por nombre Max. Este Max, al modo, está en el patio de la familia y ladra el perro. Cuando pasa un automóvil se le hace agua a la boca porque se le antoja ir a morder ese auto, ¿no? Las defensas, las llantas, gritarle desde cerca a las llantas que van girando. Ahora imagínate a los tipos que pasan en bicicleta. No, hombre, este perro Max se desvive, muere por salir de ese cerco. Y aunado a eso pasan un par de pequeños y le gritan: Max, Max, eres un cobarde, no nos atacas. Y Max únicamente está ahí sentado viendo cómo se burlan de él porque está ese cerco. Max es un perro grande, es un perro muy grande, y el cerco no es tan grande. Luego, ¿qué crees? Por un rato más pasa un gato. Y el gato pasa como si nada, cruzando por su casa, por fuera de su casa. Y Max lo único que hace es gruñir, pero sabe que no puede cruzar ese cerco. Está prisionero, está cautivo. Cabe mencionar que Max fácilmente podría cruzar ese cerco, porque cabe perfectamente entre barrote y barrote. Sin embargo, no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque hace algún tiempo sus amos electrificaron ese cerco. Pequeñas descargas eléctricas sucedían en el momento que Max tuviera contacto con el cerco. Pero posteriormente lo tuvieron que quitar porque un vecinito cometió el error de tocar la cerca y entonces recibió una pequeña descarga, y entonces le hicieron a los dueños de Max, pues los obligaron a que desconectaran esa cerca, y entonces la desconectaron, pero Max nunca se enteró. Max recibió 2 o 3 descargas las primeras veces y decidió ya jamás volver a atravesarse la cerca. Así que ni siquiera se acerca al cerco. Pero ya desde hace mucho ese cerco no tiene electricidad, pero Max no ha vuelto a intentar cruzar por él. Esa es su fortaleza, fíjate bien. Y Max, bien que podría estar disfrutando, correteando los automóviles, pero ya no lo hace. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué ejemplo tenemos con respecto a ello? Bueno, este Max tenía una cerca perimetral invisible que ya no está. Sin embargo, se convirtió en un prisionero de una mentira. Y a lo mejor te reirías del perro, pero posiblemente también nosotros somos prisioneros que estamos dejando la vida pasar porque crees que jamás vamos a poder tener esa vida que anhelamos. Pides relaciones cercanas, pero estás paralizado por el temor al rechazo. Quieres intentar algo nuevo, pero supones que estás destinado a fallar. Anhelas estar libre de deudas y dar generosamente, pero sientes que es un hecho que nunca vas a poderlo alcanzar. Sueñas con perder peso, con ejercitarse, pero te sientes resignado a fallar. De una vez, es más, ya ni siquiera lo intentas. Quieres cambiar, pero piensas que no puedes. ¿Por qué te sucede eso? ¿Por qué? Porque estás restringido por una mentira. Estás restringido por algo que no existe. El enemigo, Satán, el ego, como quieras llamarle, ha arreglado suficientes circunstancias dolorosas en puntos claves de tu vida en las que has recibido tantas descargas que has decidido que intentar una vez más no vale la pena. Y esto ocurre mucho en el mundo del emprendimiento. No, ya emprendí una vez y perdí todos mis ahorros, así es que ya no lo vuelvo a hacer. Bueno, es como un cerco eléctrico que fue encendido una vez,
te pegaron 2, 3 toques y dijiste ya no vuelvo a cruzar por él. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces una vez decidí iniciar una relación amorosa con alguien, no funcionó, me rompió el corazón y fue muy difícil recuperarme, así es que mejor solito, ya no lo vuelvo a intentar. La mayor arma, amigos, la mayor arma de nuestro ego, de nuestro oponente, es la mentira. De hecho, quizás esa sea su única arma. Así es que desde la historia de la humanidad hemos visto que el mismo ser humano se pone mentiras gracias a su ego para poder no accionar o accionar en un mal proceder para continuar adelante. Hay muchas historias a través de la historia, valga la redundancia, donde nos hace evidencia que se tragaron una gran mentira, y nosotros como espectadores nos burlamos de ellos cuando nosotros también estamos viviendo una mentira. ¿Cuál es el propósito de esta fortaleza, de estas mentiras? Punto número 1, desviarte de tu propósito, distraerte de tu propósito y destruir tu potencial. Ese es el propósito principal. Así es que si tú llegas a caer en una mentira, tu vida será afectada como si esa mentira fuera verdad. Como el de nacimos pobres y morimos pobres, como el de yo no lo merezco. Estoy tomando un cafecito rico, está fresquito aquí el clima. Y sobre todo, contamos, fíjate, con un miembro que románticamente los libros antiguos le llaman corazón, porque cuando se refieren a los sentimientos se refieren al corazón, o cuando quieren hablar de todo lo que tiene que ver con el espíritu de ánimo, lo enfocan en el corazón. Entonces dicen que más engañoso que todo lo que puede existir es el corazón. Nadie lo puede comprender. Entonces, si tenemos un corazón que no está entrenado, entonces muy probablemente sigamos creyendo una gran mentira. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos despertar. Necesitamos despertar, y eso lo vas a lograr única y exclusivamente con un diálogo interno. Y este diálogo interno es a través de ciertos cambios de perspectiva, y tenemos que trabajar con nosotros mismos. Mira, si tú vas con un psicólogo y estás pidiendo ayuda con respecto a algo, primero déjame decirte que si haces un trabajo personal, tú contigo mismo, muchas veces no va a ser necesario acudir a un psicólogo, porque en realidad el trabajo es interno, pero debes de estar consciente de que tú puedes hacerlo, ¿sí? Ya eres cautivo de las mentiras que te crees, de modo que entonces vamos a cautivar a esas mentiras. Cautivarlas no es fácil, porque primero las tenemos que descubrir, porque por algo son unas mentiras. A lo mejor me dices, Ángel, ¿cómo voy a identificar una mentira si yo la creo como una verdad? Bien, punto número 1, tienes que identificar el problema. Punto número 2, hazte preguntas penetrantes. Y entonces, cuando te haces estas preguntas penetrantes, señalas la mentira. Eso lo hacemos en 30 minutos de poder a cada ratito, ¿eh? Por eso muchas veces crees que te estoy atacando, porque estoy provocando una reacción. En el momento que se provoca una reacción, entonces tú brincas. Bueno, cuando brincas, cuando te molesta, entonces sale a la luz esa mentira que has estado llevando por el resto de tus días, y lo quieres llevar a la tumba. ¿Por qué? Porque no estás dispuesto a encarar la verdad. Aunque tú no sepas las mentiras que crees que realmente sí son mentiras, sí sabes que los problemas que experimentas son problemas. Estos son más fáciles de identificar, de modo que si estás dispuesto a hacerte algunas preguntas penetrantes, serás capaz de señalar las mentiras que te mantienen cautivo. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tu problema es
que te endeudas a cada rato. Tienes un problema enorme de deuda. Constantemente estás comprando lo nuevo, lo mejor, gozas de vacaciones caras, compras un auto envidiable, tienes el teléfono más avanzado que hay. Siempre estás gastando en el café de moda, compras ropa de hipermoda, tienes un par distinto de zapatos para cada día del mes y sigues comprando y comprando y comprando, hundiéndote financieramente. Entonces, has identificado el problema. Entonces, hazte las siguientes preguntas que son penetrantes, como el ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué lo hago? ¿Cuándo empecé a hacerlo? ¿Cómo me hace sentir esto? ¿Me impulsa el miedo? Si así es, ¿miedo a qué? ¿Hay cierto detonante que desencadena esta conducta? Si así es, ¿por qué a menudo gasto tan compulsivamente? Mientras te haces estas preguntas penetrantes, tienes que hacer una meditación cuidadosa, y esto tiene que ir apoyado de oración. Siempre tienes que pedir ayuda a los mundos superiores. ¿Para qué? Para que se ponga tu conciencia en un tono amigable para poder desmenuzar el problema. Eso es bien importante. Por ejemplo, identificando la mentira a la hora de endeudarte, es bien fácil. Mira, te voy a poner un ejemplo. Ya te diste cuenta que tienes un problema con deudas. Bueno. Entonces, te voy a decir cuáles son las mentiras que has creído. Si solo tuviera cosas mejores, encajaría. Si tuviera más, podría ser feliz. Comprar más, lo más nuevo, lo súper mejor, no te va a hacer feliz, pero eso es lo que tú crees. Entonces sigues gastando. Es bien curioso, pero cuando una persona se da cuenta o ya pasa y supera esa situación, se da cuenta que es tan vacío tener que no tener, porque realmente ahí no se encuentra la felicidad. Pero tu gran mentira es que mientras más cosas tengas, más feliz será. O quizás el problema no sean las deudas, a lo mejor es un hábito o una adicción autodestructiva. Tal vez a menudo te sientas que ingieres medio galón de helado, o te avientas toda la caja de chocolates que según tú los compraste para todo el año y te los acabas en unos cuantos días. Llegas a casa del trabajo cada día e inmediatamente te echas la cervecita porque te lo mereces, porque trabajaste bien duro. Pero esa cervecita ya no es ocasional, esa cervecita ya es diariamente. Entonces dices, no me puedo relajar, me lo merezco, y lo único que me hace feliz el día de hoy es llegar a casa, cenar un buen plato, un corte selecto quizás, y una rica cerveza artesanal. Pero entonces lo conviertes en un patrón que se hace diario. Entonces ya te haces esclavo de una mentira. No te puedes relajar sin la ayuda de píldoras, o sigues recurriendo a las relaciones tóxicas. Hay personas que nos abordan y nos dicen, oye, a mí me encantaría tener una pareja estable. Pues sí, pero lo único que haces es estar proyectando tener relaciones efímeras, relaciones momentáneas, y crees que ese es el camino para encontrar a tu verdadera pareja. Así que vamos haciendo las preguntas penetrantes. ¿Qué es lo que impulsa mi conducta? Y te voy a poner un ejemplo bien claro. Mira, estás cansado, trabajaste toda la semana y entonces te invitan, porque resulta que cuando te invitan a una fiesta, a un evento, casi siempre es no puedo fallar, no puedo decirles que no. Siempre es un pretexto buenísimo, no, es que no puedo decirles que no. Sí, definitivamente no puedo decirles que no, tengo que ir. ¿Y qué crees? Me lo merezco porque me quiero despabilar.
Y entonces no tengo pareja. Como no tengo pareja, pues entonces me puedo dar el lujo de tener varias parejas. A lo mejor conozco a alguien en ese evento y entonces coqueteamos. No pasa nada, hombre. Es una noche, coqueteamos, termino en la cama de alguien y entonces al día siguiente, pues recuérdame tu nombre, nada más por cortesía, y entonces ahí nos vemos y la próxima ocasión ya será otra persona. Bueno, ¿qué es lo que te impulsa a hacer eso? Porque después de varios días entra la cruda moral y decimos, bueno, ¿por qué ocurrió? ¿Qué necesidad siento que está satisfaciendo esta actividad? Cuando hago esto, ¿me ayuda a entender por qué lo estoy haciendo? ¿O cuál es la diferencia entre este hábito y otros que he sido capaz de abandonar? Fíjate, entonces son preguntas que incomodan, por eso muy pocas personas se la hacen, más bien se la justifican. No, es que yo creí que era una buena persona, es que pensé que era el indicado. No, es que ¿qué estás proyectando? Así de sencillo. Es curioso. Tal vez el problema es que te preocupas constantemente. Siempre estás intentando planificar todos los detalles de tu futuro porque no puedes soportar desconocer el plan. Tienes un terror hacia el futuro. Así que te voy a recomendar que te quedes solito, apaga tu teléfono, empieza a entrar en modo de meditación. Habla contigo mismo, ten un rato de introspección, que definitivamente la gran mayoría de las personas no desean tener un rato de introspección, quieren continuar con su vida ruidosa, que eso ya nos ha quedado claro. Pero bueno, si ya estás hasta la madre y realmente quieres conocerte, sí te recomiendo que lo hagas. Apaga tu teléfono un rato, quédate solo contigo mismo y pregúntate, ¿cuándo comenzó todo esto? Esto de preocuparme demasiado. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué insisto en tener el control cuando sé que no tengo el control? ¿Cuál es la necesidad real que estoy tratando de satisfacer con este pensamiento equivocado? Entonces, identifica la mentira. Puede que creas realmente que no se puede confiar en Dios, por ejemplo, que necesitas controlar todo porque es tu mejor opción para conseguir la vida que deseas. Te percatas de que más que rodearte de espiritualidad y de los frutos de ese mismo espíritu, estás intentando manipular todo para que todo sirva de acuerdo a tus propios propósitos. Wow. Fíjate qué curioso. Si haces una pequeña introspección de tu vida, te vas a dar cuenta que eres muy bueno en muchas cosas, pero tus mentiras te llevaron a no ponerlas en práctica. Entonces, es interesante. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando estaba en la primaria, yo observaba que los que sacaban las mejores calificaciones no eran muy populares, que digamos. O sea, no estaba de moda ser nerd, pero honestamente yo no era nerd. No recuerdo haber sido nerd. La verdad que era súper travieso y siempre me encantó la música fuerte, estridente, el deporte. Nunca fui un ratón de laboratorio, pero además de eso me encantaba ser pues brillante. O sea, si iba a hacer algo, pues lo tenía que hacer bien. Pero decidí no sacar el 10 para no ser el más brillante de esa manera. Prefería destacar en el deporte o destacar a lo mejor haciendo alguna travesura, pero me daba vergüenza el sacarme un 10. ¿Por qué? Porque eso no era popular, porque solamente los nerds sacaban 10. Fíjate qué estupidez. Te estoy hablando de la primaria. Cuando entro a la secundaria, me di cuenta que el plan de estudios era obsoleto. Y no me di cuenta solo. La verdad que tuve 2 papás ávidos lectores que me ayudaron a entenderlo. Y recuerdo que mi padre dijo, mira, si te aburre la escuela, pues intenta sacarte 10 para que ya pases esta etapa rápidamente. Es más aburrido reprobar, hijo. Y entonces por eso pasé la escuela. Me dio un consejo muy grande. La verdad que lo valoro mucho.
y todavía se los inculco a mis hijos. Le digo, pues bueno, pues entonces sácate 10, ya estás en la escuela y te aburre, pues sácate 10. ¿Por qué? Porque tienes que pasar este proceso, ¿no? Entonces, fíjate qué curioso, pero son mentiras. Cuando no tenemos un mentor, imagínate que no hubiéramos tenido una formación, alguien que nos hubiera dado una palabra de sabiduría cuando estamos en crecimiento, pues entonces este arbolito nace torcido. Yo agradezco mucho a los grandes mentores que alrededor en la historia de mi vida han estado presentes, porque me han dado la oportunidad, me han impulsado a virar mi barco unos cuantos grados. Porque honestamente, para hacer lo que yo considero bueno para mí, es en modo manual. Y creo que para ti también lo tienes que hacer en modo manual, no es en automático, como estuvimos aprendiendo en los podcasts anteriores. Entonces, te tienes que preguntar cuál es esa fortaleza, esa gran mentira que se encuentra en tu vida. No nada más en tu mente, sino en tu vida general. ¿Cuál es? ¿Te da miedo? Podemos ayudarte. Mantente conectado en 30 minutos de poder, porque de repente estamos atacando asuntos puntuales que créeme que no son poco comunes, son demasiado comunes, y es por eso que la gente cree que estamos hablando directamente para ellos. Pero mira, qué padre que te quede el saco en algunos de estos podcasts, porque te va a permitir atacar directamente el problema. Lo hacemos con todo el corazón. Acuérdate que estamos en una guerra, y esta guerra está en nuestra mente. Cuando tú dices, ya hombre, relájate, no es para tanto, es cuando surgen las dificultades. Efectivamente, tienes que lidiar esta guerra. Existen diferentes enseñanzas desde toda la historia, ¿no? Desde toda la historia puede haber, por ejemplo, la enseñanza estoica, muy buena, donde te enseña a ser resiliente ante las situaciones duras y mantenerte de una forma, ¿cómo se dice?, ecuánime ante las situaciones, todo un estoico. Pero también hay otras enseñanzas, como las de Epicuro, donde era relajado, no hay Dios, pero también no estaba enfocado al libertinaje. Decía, ok, no seas esclavo del libertinaje, sino todo en equilibrio. A lo que voy, amigos, es que hay mucha filosofía alrededor del mundo, alguna buena, alguna no tan buena. Me refiero a buena de eficaz y que pueda ayudarte a entender tu comportamiento y el por qué haces lo que haces. Yo te estoy invitando a que te conozcas, porque puede ser que tú pertenezcas a un sindicato distinto al mío. ¿Qué quiere decir eso? Te lo digo como lo dijo Marilena Petrona Blavatsky. Son allá arriba, en otras dimensiones, es como si fueran sindicatos. A lo mejor tú tienes inclinación a cierta sabiduría y yo tengo a otra. Yo te estoy inculcando lo que he desarrollado y aprendido a través de mi vida, y te puede servir un poco, pero al final del día tú encuentras tu camino. Acuérdate que somos seres espirituales experimentando una vida material, una vida terrenal, pero más que terrenales somos espirituales, y todo lo que estamos haciendo que aparentemente no se ve es lo más importante. Solo que le damos importancia a lo que se ve porque, pues, ¿qué van a decir? Pero la verdadera guerra se libra en la mente, en lo invisible. Entonces es donde estás solito, es donde tienes que acudir por ayuda, y es donde tienes que ser más fuerte. Es donde ni todo el dinero del mundo te va a salvar, porque en aquellos lados no se ocupa este tipo de dinero. Entonces, ¿de qué sirve ser millonario? Te va a ser de utilidad para poder comprarte libros, para poder tomar cursos. Para eso inviértele. Pero lamentablemente, hoy por hoy, muy pocas personas están dispuestas a hacer eso. Eso también da tristeza,
En una ocasión, en un taller, pregunté si un libro de $50 era caro o barato. Un gran número de personas me dijo que era caro. Ni siquiera me preguntaron del tema o de qué trataba. Ellos dijeron, por ende, es caro. O sus parámetros son en base al libro de mayor venta, como por ejemplo el de Harry Potter. Entonces, si el de Harry Potter cuesta $20, cualquier libro que esté por encima de $20 lo consideran caro. Pero entonces, pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? Te recomiendo que empieces a voltear a las cosas que verdaderamente valen la pena. Te recomiendo que hagas un ejercicio. No sé dónde vivas, pero te reto a que visites los museos más cercanos a tu casa. Si vieras cómo ayuda eso, te ayuda a conocer al ser humano, a conocer tu entorno. Ve a los museos más cercanos de tu casa. Si en tu ciudad tienes la dicha de que haya muchos museos, la verdad, si no los conoces, hay un área de oportunidad a desarrollar. También ocurre que hay presentaciones de libros. Ve a presentaciones de libros. Hay escritores locales que hacen su presentación y no los conoces y tienen muy buena información. También te recomiendo que no solo vayas al cine, ve al teatro. Ve al teatro. El teatro habla mucho del comportamiento humano. Es genial ir al teatro. Te reto a que lo hagas. Hay personas que en su vida han ido a una obra de teatro y no puede ser posible. El teatro es por excelencia un espejo al comportamiento humano. Entonces hazlo, hay muchas cosas por hacer y entonces vas a tener más herramientas para poder ganar la guerra que hay en tu mente. Y obviamente no dejes de mentorearte, busca tu mentor, no dejes de escuchar 30 minutos de poder y cualquier otro podcast que consideres prudente para tu formación espiritual y tu crecimiento, la verdad, como persona. Acuérdate que el propósito es transformarse rehaciendo tu mente. Así que te mando un abrazo, tu servidor Ángel Hernández, y nos vemos en la siguiente transmisión. Esto fue 30 minutos de poder. No dejes de escucharnos y sobre todo, permite que estas palabras surtan efecto en tu vida. 30 minutos para gente pensante. Por Ángel Hernández. The Hypermind. Hasta la próxima.